Bienvenidos a mi canal. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal. Hola. 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 Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal. He recibido algunos mensajes de chicos que me han pedido que por favor hable de bolsos masculinos, porque muchos no saben cuál comprar o qué modelos existen, así que este vídeo va para ellos. Pero si las que estáis viendo este vídeo sois mujeres, quedaros porque os puede servir de idea para vuestros novios o maridos. Y si no tenéis novio ni marido, pues para vosotras mismas también, que la moda unisex se lleva. Escena 2. Cuando se habla de bolsos siempre se piensa a la mujer. Todas las propuestas van enfocadas al sector femenino. La mayoría de vosotras sois mujeres y casi siempre hablo de bolsos femeninos porque me encanta. La mayoría de mis bolsos son de mujer y creo que son más bonitos que los de hombre, sinceramente. Así que firmas de moda, poneos las pilas con nosotros. Primero, una info importante. ¿Sabías que originariamente los bolsos eran para hombre? Era un accesorio que lo utilizaban principalmente los reyes. Llevaban como una especie de monedero que lo tenían colgado del pantalón para guardar sus monedas de oro o sus joyas. Por aquel entonces eso era un símbolo de poder y distinción. Poquito a poco la moda fue cambiando. Las mujeres del pueblo eran las que iban a comprar y necesitaban algo para llevar todo. Con el tiempo, los diseñadores comenzaron a crear bolsos para ellas y así, poco a poco, hasta el día de hoy. Normalmente los bolsos de hombres son más serios y sencillos, tal vez por miedo a rebajar su masculinidad, pero yo siempre he dicho que un hombre, para hacerlo más atractivo, debe tener un punto femenino, al igual que la mujer, para realzar su feminidad, debe incorporar algo masculino. He hecho una lista con los bolsos que más me han llamado la atención. Son propuestas modernas y no tan sobrias como el resto. El primero de la lista es el Tote de Thom Browne, un tipo de bolso que suele encajar en el look masculino. Me encanta la gran franja de color que lleva con esa combinación de colores que sinceramente nunca he sabido si representa la bandera francesa o la de los Países Bajos, la verdad. El siguiente, que me parece una opción súper recomendada, es el Sac Jour de Saint Laurent. Guarda el mismo diseño que la versión femenina, pero es un pelín más grande y flexible. Para mí es un must-have y el bolso masculino que mejor podéis tener en bolsa. Pensando en bolsos no tan grandes, sino más pequeños para llevar por la tarde o en algún evento, es esta pouch de Dolce & Gabbana, que me parece lo más. Sobre todo este sticker de corona para que seáis los príncipes de la noche. Si sois más de maletín, echadle un vistazo a este portadocumentos de Prada, con este furry de cabrito. Es una opción bastante trendy y la veo genial para un look dandy, con gabardina y unos buenos zapatos Oxford, por ejemplo. Y para los aventureros que os chiflan las mochilas, he elegido 3 que me han encantado y que creo que serán las más vistas de esta temporada. La primera es la Christopher de Louis Vuitton. Es un pelín grande, bueno, demasiado grande, más o menos, si sé medir bien, es así. Me encanta la combinación de colores y de materiales con la piel epi y la lona moraga. La siguiente es la mochila Goya de Loewe, con este estampado tartán muy típico del invierno y que siempre está a la moda. Y para los que os encantan los animales, la mochila Tiger de Gucci os flipará. Se ha visto muchísimo por Italia. Es un poco arriesgada, pero oye, aquí estamos para divertirnos. Otro bolso también que me ha encantado y que tiene un diseño unisex es este top de Burberry. Es más sobria, pero me tiene hipnotizado esta piel suave de vacuno que le da un aire muy luxury y de calidad. Y hasta aquí mis propuestas masculinas para vencer esta temporada. Espero que os haya gustado las propuestas que os he presentado. Como siempre, os pondré en la cajita de información de abajo los modelos y los enlaces de tiendas. Si queréis que hable más de bolsos para hombres o que haga una review de un bolso en particular, escribidmelo en comentarios. Muchísimas gracias por ver este vídeo, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!